Vamos con un reloj que me ha encantado y cuando veáis las especificaciones seguro que os va a encantar a vosotros porque de verdad este Pagani Design es espectacular. Pero antes, y me lo estáis pidiendo mucho en los comentarios, hacía tiempo que no metía un chistecito. Mirad, dice que van dos por la calle, se encuentran dos amigos y le dice uno al otro: hombre, Pepe, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, que vengo ahora mismo, me he puesto un audífono que oigo caer una aguja a 1 kilómetro. Dice, es espectacular. Dice, joder, ¿y cuánto te ha costado? Dice, las 10:30. Bueno, pues lo tenemos aquí, un reloj que tenía muchísimas ganas de traer al canal, y es que bicheando por la red veo que Pagani sigue aumentando la calidad. Sigue aumentando la calidad y además, si os fijáis, ha cambiado la marca de alguno de sus modelos. En este caso no es Pagani Design, es Pagne, impronunciable en castellano, pero imagino que será por problemas legales. Sabéis que Pagani no tiene nada que ver los relojes con los coches, y creo que por eso ha decidido cambiar el nombre a alguno de sus modelos. Cuando vi este reloj había visto que Pagani estaba subiendo la calidad de sus productos. En este caso un reloj sumergible a 300 metros. Sí, habéis oído bien, 300 metros y con unas características de reloj 4 veces más caro que él. Se trata del Pagani PG1675 o Pagne, perdonad si le digo Pagani, pero es que me cuesta la palabra Pagne pronunciarla, me cuesta horrores. Pero lo primero que vemos es que Pagani ha mejorado muchísimo la calidad de sus cajas. Antes venía en una cajita de cartón bien resuelta, suficiente, pero en este caso nos mete una cajita, fijaos qué calidad de cuero sintético, muy bien el grabado de la marca, por cierto el logo me gusta, no está mal. El nombre es lo que no me termina de cuadrar, pero está bastante bien. Fijaos en la calidad del pespunte y fijaos en la calidad del acabado de la caja. Y dentro viene el bichito. Pues fijaos al abrirlo cómo viene presentado, una caja bastante grande solo para este modelo, por lo tanto viene bastante bien cómodo el relojito. Y dentro nos vamos a encontrar cosas como un manual de instrucciones con la marca impresa, también una tarjetita de garantía y, como no, aquí la tenemos, viene sin sellar, la gamuza para limpiar el cristal. Es el cuarto o quinto Pagani que entra al canal, quinto si no me equivoco, y veo cómo la marca ha mejorado muchísimo la calidad de sus productos, tanto que este reloj se ha convertido en uno de mis favoritos, y creedme, lo he llevado puesto durante aproximadamente 15 días y me ha dejado impactado. El reloj tiene un diseño inspirado en el famoso Seiko Tuna, no sé si lo conocéis, ahí os dejo una fotito para que lo veáis, y como veis no es exactamente igual. Llama la atención que directamente la marca ha cambiado las agujas, las saetas y los índices del dial. El Seiko Tuna se llama así por esta cubierta que viene protegiendo la caja. Tuna viene de atún, a muchos aficionados les recuerda a cómo viene protegido este reloj, símil a lo que sería una latilla de atún. El modelo que yo tengo, como veis, es un modelo en color azul, tanto bisel como dial, un azul que cambia de tonalidad el dial conforme le va incidiendo los rayos de luz. Esto es una maravilla de color lo que ha hecho Pagani con este dial. El bisel de 120 clics, un bisel cerámico con los números grabados. Ahí se está viendo cómo está un poquito grabado en el bisel, por lo tanto una calidad tremenda la que ha conseguido Pagani con este modelo, y un bisel al que podemos acceder con estas dos aberturas laterales que tenemos en la caja. Un bisel de accionamiento muy limpio, como veis los clics son muy limpios, repito, y que no tiene ningún tipo de holgura. Como estamos viendo, el bisel se queda completamente en el sitio donde lo dejemos y queda completamente centrado, algo que dice mucho de los controles de calidad que está pasando esta marca. Quiero que os fijéis además también en el detalle de la caja cepillada. Tiene un cepillado exquisito, chicos, está muy bien terminado, tanto aristas como remates, no hay ninguna pieza filosa o afilada que nos pueda dañar. Y fijaos cómo toda la caja en su circunferencia está perfectamente cepillada. Está fabricada, como no podía ser de otra manera, en acero inoxidable, acero quirúrgico, y las asas, que son minúsculas, sí que están pulidas. Los índices también son diferentes al reloj al que homenajea, y en el dial vemos unos índices que en forma circular
En el 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11, bastones rectangulares a las 9 y a las 6 y un doble bastón a las 12. A las 3 vemos una ventana de fecha que no tiene bisel bordeándola, pero que se ve bastante bien y con el fondo en blanco también disimula muchísimo al igualarse con los índices. Subimos las agujas a la parte superior y en la parte inferior vemos las palabras Automatic, Water Resistant y ojo 300 metros. En la parte inferior totalmente vemos las palabras Japan Mod, movimiento japonés. Ahora hablaremos de él y en la parte superior el nombre de la marca, Pagne Design, con ese nuevo logo que la marca ha decidido incluir en este nuevo modelo. En el lateral derecho nos encontramos la corona, una corona prominente muy cómoda situada a las 4, por lo tanto no os va a dar en la muñeca, y uno de los tornillitos que sujeta esta bata de protección a la caja. Como no podía ser de otra manera en un reloj de buceo, corona roscada y que se acciona muy bien, bastante bien, muy cómoda, incluso con guantes, no podía ser de otra manera en un reloj de buceo. En el otro lateral, la marca decide sujetar también esta bata de protección con 2 tornillos Allen. Nos vamos a la parte inferior, no os asustéis porque el reloj es más cómodo de lo que parece y ahora lo vais a ver puesto en muñeca. En él vemos una ventana de exhibición en el cual nos muestra el movimiento de origen japonés Seiko NH35, un movimiento con una calidad más que probada. Sabéis que muchas marcas están decidiendo poner este modelo de calibre o de movimiento a sus relojes. Es un movimiento que no os va a dar ningún tipo de problema. Ya hemos hablado de él en muchos vídeos, ya que muchos relojes montan este calibre. También vemos diferentes inscripciones como la marca Pagne Design, modelo resistente al agua 300 metros y acero inoxidable. Y en un lateral grabadito que lo vamos a encontrar, PG. Ahí lo tenéis, PG 1675. Nos vamos a la correa, una correa de caucho que también me ha sorprendido por la calidad. Lo he estado probando, repito, durante todos estos días. Y es un caucho muy flexible y un caucho muy cómodo y de una longitud también considerable. Es algo que se presupone en un reloj diver, ya que hay que ponerlo por encima del traje de neopreno. Una correa que, como veis, funciona perfectamente y que es muy flexible y nada rígida. Los que me seguís en Instagram lo habéis visto ya puesto en muñeca, ya habéis visto alguna foto de él, pero fijaos qué bien queda en la muñeca. Créanme, es un reloj sorprendentemente cómodo. No muy alto, 15 milímetros para parecer tan grande. Es un reloj que se aproxima a la medida habitual de un diver normal. Eso sí, 45 milímetros de grosor. Repito, no os asustéis. Es un reloj que al tener las asas muy pequeñas, casi invisibles, se hace muy cómodo puesto en muñecas pequeñas. Y a mí me mide 18 la muñeca, por si no lo sabéis. Repetimos medidas, 45 milímetros de diámetro, 15 milímetros de grosor. Asas minúsculas, ridículas, lo que se hace muy ponible y muy cómodo. El peso son 123 gramos y para terminar diremos que monta un cristal de zafiro. Un zafiro que, como veis, hostia, que tengo el guante en la boca. Un zafiro que, como veis, chicos, pues correcto, es un zafiro que está bastante bien. Además, en cámara veo que me refleja mucho, en directo refleja algo menos. La cámara no consigue captar la belleza del dial. Y el precio, que seguro que estaréis esperando que diga el precio, ya que un reloj con estas características se presupone que tiene que ser carete. No, pues por aproximadamente 100 euros y buscar cupones que el vendedor lo tendrá comprado en la página oficial de AliExpress de Pagani, lo tenéis puesto en casa. Sin aduanas, ahí me ha llegado sin aduanas, así que no creo que haya ningún problema. Y vamos a repetir las características, especificaciones rápidas para que hagamos un resumen. Tenéis un reloj con 300 metros de resistencia al agua, un reloj con cristal de zafiro, un reloj resistente, un reloj bien terminado, un reloj con calibre Seiko, con garantías de calidad que no se os va a romper en muchísimo tiempo. Un reloj que es muy cómodo en muñeca a pesar del tamaño. Yo siempre me dan miedo los relojes tan grandotes, pero este me ha resultado muy cómodo. Un reloj con el lumen estupendo también y un reloj económico, ¿por qué no decirlo? Así que espero que os animéis a probar un reloj de este estilo porque sinceramente merece la pena y mucho. Lo recomiendo 100%. Sabéis que los relojes que traemos al canal, los que son malos los decimos, los que son buenos también lo decimos.
Y los que son muy buenos, como este, los vamos a poner en un pedestal. Me alegro volver a veros por aquí, os espero en un próximo vídeo, chicos. Y hasta la semanita que viene. ¡Chao, chao!